Muy buenas noches a la comunidad universitaria, a la comunidad regional de Magallanes, que vamos a compartir el día de hoy una conversación muy grata sobre lo que es el fútbol para ciegos. Hoy día tenemos invitados especiales directamente de la selección nacional con el primer entrenador, que es David Soto Contreras, y el segundo entrenador de la selección nacional para ciegos, don Felipe Castillo. Una muy cordial bienvenida a la conversación que tendremos el día de hoy, profesores. Hola, hola Daniel, muchas Hola, gracias. Daniel. Gracias por la invitación. Bien, para iniciar, me gustaría conocer un poco el rubro, cómo llegaron ustedes a la selección y obviamente que nos cuenten un poquito sobre ustedes, iniciando con David Soto, por favor. Sí, bueno, nuevamente saludar a toda la gente, a toda la comunidad, como decías tú. Sí, yo soy profesor de educación física, entrenador de fútbol, egresado del INAF, y yo creo que ahí parte este nexo con Felipe. Fuimos compañeros en el instituto y nunca perdimos la comunicación, el nexo, la amistad. Y específicamente a la selección, yo llego el año 2020, en el mes de agosto, hice la postulación como entrenador nacional y bueno, pasé diferentes etapas, gracias a Dios fue positivo y ha sido complejo por el tema pandemia, y ya Felipe se integra al staff técnico este año en el mes de agosto más o menos, si no me equivoco. Y aquí estamos dándole todo lo que corresponde y todo lo que conlleva, ¿cierto?, estar a cargo de una selección nacional, y gracias a Dios con ya competencias confirmadas, que sin duda al principio fue complejo por no tener ninguna instancia de competición, que es lo que nosotros necesitamos como entrenadores y los jugadores sobre todo. Así que esa ha sido la forma en que llegamos y cómo ha llegado Felipe también. Felipe, por favor. Sí, bueno, gracias. Bueno, gracias por la invitación y un saludo también a toda la comunidad de la Universidad de Magallanes y la región en general. Como mencionaba bien David, yo me integro posterior al tema. Inicialmente no tenía los tiempos para participar, pero posteriormente, en una segunda invitación que me hizo David, eh, pude coordinar ciertos horarios, ciertas funciones para poder participar de forma adecuada en la selección y también tratando de aportar sobre todo en el área más metodológica, que es la donde tengo mayor expertise debido a el área más académica en la cual me desenvuelvo en el fútbol. Entonces he podido tratar de aportar principalmente fuerte en el área más metodológica, entendiendo también que es una experiencia súper valiosa, en el sentido de que no se habían implementado este tipo de metodologías más actuales al fútbol para ciego, y como dijo David, ambos somos entrenadores de fútbol y es primera vez que entrenadores de fútbol asumen la selección de fútbol ciego. Antes no era esa circunstancia, entonces hemos tratado de agregar cosas que son como comunes quizás dentro del fútbol mismo, pero no eran algo habitual dentro de esta especialidad de fútbol para ciegos. Bueno, muchas gracias por su presentación, conocerlos un poquito más. Para nosotros es muy importante esta instancia que estamos generando en este momento, debido a que como universidad hemos generado la propuesta de trabajar en el deporte adaptado, trabajar en el deporte inclusivo, y el próximo año justamente ha sido la circunstancia a través de un proyecto que está dentro de la dirección de extensión, que trata sobre el deporte y la inclusividad. Entonces, el fútbol ciego fue una de las herramientas que vamos a utilizar el próximo año en un taller que se va a abrir durante el primer semestre, y la conversación de hoy, de cierta manera, es el puntapié inicial y saber, ahora los comprometo a ustedes, de saber que vamos a hacer un trabajo en conjunto, que vamos a desarrollar diferentes actividades a modo de poder traer el fútbol para ciegos de manera
técnica, ¿cierto? De manera en capacitación, ¿cierto? De las personas que van a desarrollar el taller y obviamente promocionando la actividad, que es una actividad hermosa y que aparte está dentro de lo que es el Comité Paralímpico. Así que muy agradecido de que estemos conversando el día de hoy y para empezar a conocer un poco de la disciplina, me gustaría que podamos hablar un poquito sobre la historia, las reglas del deporte, cómo le ha ido a Chile en esta disciplina y ahí lo que pueda decirme David y Felipe. Sí, bueno, si bien esto es agradecemos a nombre de todo el staff y de los jugadores, ¿cierto? La invitación, la instancia, porque hay que ser súper honesto en el sentido de que hasta la llegada de nosotros ha sido una disciplina un poco oculta, con poca difusión, que no es muy conocida a nivel nacional. Y como dices tú, es una selección con historia desde el año 2007, que ya tiene competencias internacionales, incluso en Juegos Parapanamericanos, como fue el de Toronto, en Canadá. Pero independiente de que sea una conversación, Daniel, nosotros vinimos preparados con Felipe, porque sin duda que consideramos de que a toda la comunidad, ¿cierto? Universitaria es mucho más quizás entretenida o va a ser mucho más visual lo que nosotros queramos ir compartiendo con ustedes. Así que igual hicimos una breve presentación y ahí confírmame si es que se ve o no. Perfecto, se ve perfecto, David. Bien, entonces, iniciando este tema que tú nos comentabas de cómo comenzó el fútbol para ciego o baja visión, o como se te conoce mundialmente, deficientes visuales, un poquito de historia a nivel mundial, ¿cierto? Se considera que España es la pionera de esta disciplina, ¿ya? Y empezó a practicarlo en el año 1920. Y en nuestro continente fue Brasil, que hoy es campeón mundial, es campeón paralímpico. Por lo tanto, luego de esto aparece IPSA, que en el fútbol convencional tenemos la FIFA, en el fútbol para ciegos tenemos IPSA, que es ¿cierto? La Federación Internacional para Deportes con Discapacidad Visual, la International Blind Sport Federation. Y desde 1996 pasó a regir este deporte, ¿ya? Pero acá es muy importante también comentarte un poco, Daniel, y a todos los que están observando, es que no todos pueden jugar fútbol ciego. Si bien uno puede pensar de que cualquier persona en situación de discapacidad visual lo puede practicar, no es tan así, ¿ya? Y ahí nos queremos ir un poco a cómo las personas en situación de discapacidad visual pueden practicar el fútbol, ¿sí? Lo primero es que tenemos 3 clasificaciones para los deportistas, que son B1, B2 y B3. Para hacerlo bien sencillo, los B2 y B3 son considerados baja visión. Eso quiere decir de que tienen algunos diagnósticos como glaucoma, catarata, astigmatismo. Y los jugadores B1 son los que pueden ser seleccionados nacionales, que pueden participar a nivel internacional y que prácticamente tienen ceguera total. Ahí el diagnóstico más común es que tienen retinitis pigmentosa. Algunos deportistas han nacido ciegos, otros por diferentes accidentes o traumas han quedado ciegos. Y el Comité Paralímpico de Chile, que es quien nos rige a nosotros, y además la Federación Nacional para Deporte en Discapacidad Visual, que es FENADIVI, nos pide a nosotros que cada jugador que nosotros integremos a este proceso de selección pase a un proceso de clasificación visual, ¿ya? Acá ustedes pueden ver cuál es este formulario en el cual se tiene que pasar este atleta, y la clasificación que ellos reciben es la siguiente, ¿ya?
no elegible, o sea que no cumple los criterios mínimos de discapacidad para el deporte, confirmada, que no requiere volver a evaluarse, en revisión, que debe volver a clasificarse en el próximo evento que participe, o R más año, que debe evaluarse en el primer evento que participe del año señalado, ¿sí? Para que se hagan una idea, todos los jugadores que tenemos nosotros en proceso de selección son B1 y tenemos un jugador que es Jorge Farías, que está en vías de ser B1, que tiene retinitis pigmentosa, que es perder la visión de manera gradual. Y más adelante vamos a ver cómo es el tema del fair play, de la antiparra, pero básicamente los jugadores B1 son que a distancia de la palma de la mano no distinguen ninguna sombra, ni forma, ni color. Prácticamente ellos o algunos ven algunos destellos de luces, pero no formas, o algunos tienen una ceguera totalmente blanca, por así decirlo, ¿ya? Esas son las más comunes que nosotros tenemos dentro de la selección. No sé si tienes ahí alguna consulta de ese tema. Sí, mira, nace una consulta principalmente por una situación en algún momento que estuve en alguna capacitación, si a nivel competitivo, como vemos esta clasificación de ciegos B1, B2, B3, ¿existe alguna forma de intervenir a la persona para que de clasificación B3 o B2 pase a B1? ¿Se ha dado la circunstancia? Solamente por la circunstancia puede ser, como te digo, de que tenga algún diagnóstico que vaya a perder la visión de manera gradual o tenga algún accidente. Nosotros tenemos un caso que es Nabil, que él cuando empezó la selección era B2, él perdió su visión por un accidente. Hace un par de meses se tuvo que volver a intervenir, una operación, y con la operación que él tuvo ahora pasó a ser un B1 total. Claro, yo me refería como de manera intencionada, por un tema ya a nivel competitivo. Por ejemplo, el otro día cuando conversábamos justamente, yo te hablaba de la clasificación en el tenis de mesa, donde tener el brazo presente, por decirlo así, aún tengo el brazo, para mejorar la clasificación, me lo cortaba, literalmente, se lo cortaba. Entonces, esta ya es una pregunta más para de cosas que puedan suceder, que igual se pueden dar en el deporte paralímpico, como intencionar la intervención, por ejemplo, en este caso de la visión, para poder mejorar la clasificación porque el jugador es muy bueno. Eso era como mi... No sé si conoces algún caso. No, de hecho no conozco ningún caso, y lo que se da mucho en las competencias, por lo que nos han comentado los jugadores, es que cuando llegan todos los jugadores igual se clasifican antes de la competencia, independiente que ellos sean B1, todos pasan por la revisión y se podría decir de que los entrenadores o los cuerpos técnicos están muy atentos a eso. Si es que anda con el bastón, no anda con el bastón, porque puede que hayan algunos B2 que igual pasen por B1, en el sentido de que ellos se le hace la clasificación, Daniel, con el rango visual, ¿sí? Pero con el uso que lo vamos a ver más adelante, con el uso del parche ocular y la antiparra, quedan todos en igualdad de condiciones y el examen es lo que vale. O sea, independiente que uno pueda decir de que los jugadores saben que pueden decir en ese examen que no ven a cierta distancia, no ven, no tienen rango de forma lateral, el examen es el que determina y nosotros tenemos que regirnos por lo que arroje ese examen. Genial, genial. ¿Sí? Sigue contándonos. Bueno, en relación a las reglas básicas, nosotros aquí con Felipe quisimos abordar las principales y cuáles son las adaptaciones que tiene este deporte. Todo esto está sacado de este reglamento de IPSA que rige hasta este año, se va actualizando cada cierto tiempo y es para, como les decía, las categorías B1, ¿ya? Vamos a partir por el campo de juego y aquí
lo primero que tenemos que ver que es un campo que tiene 40 metros de largo con 20 metros de ancho. Está dividido en 3 tercios, un tercio defensivo, un tercio de la zona media y un tercio ofensivo, ¿sí? El primer tercio tiene una medida de 10 metros, el tercio medio 20 metros y el último tercio ofensivo 10 metros, ¿sí? Está determinado y está, ¿cierto?, con estas líneas de manera vertical, como se están viendo acá en la presentación. Y cada tercio tiene una zona. Está la zona defensiva, si tomamos de referencia al equipo azul, zona defensiva. Está la zona del llamador de medio o la zona del entrenador. Y está la zona ofensiva donde se ubica el guía o el llamador, que es el tercer entrenador en el staff de nosotros, ¿sí? Cosa importante, en esta imagen estamos viendo el sistema más común del fútbol ciego, que es un 1-2-2. Nosotros hoy en la selección estamos trabajando en base a diferentes sistemas, pero principalmente estamos trabajando con un sistema 1-1-3, ¿sí? Con un cierre y 3 jugadores ofensivos, que ahí los va a explicar Felipe más adelante. Pero consideraciones del deporte y aprovechando que tenemos esta imagen del campo de juego. Primero, que el desarrollo del juego se tiene que realizar en absoluto silencio, ¿ya? Porque los jugadores se orientan a través de el estímulo auditivo que emite el balón, que emite el arquero, que es el único que puede orientar o dar indicaciones cuando el balón está en la zona defensiva, ¿ya? Cuando el balón pasa a la zona media o a la zona del entrenador, él es el único que puede dar indicaciones, ¿sí? Y cuando ya pasa a la zona ofensiva o a la zona del guía, él es el que facilita, orienta a los jugadores para que finiquiten la jugada, ¿ya? Si es que alguno no respeta lo que acabo de señalar, se considera una falta y las faltas son acumulativas, al igual que en el futsal, ¿sí? Este deporte es una adaptación del futsal y también tiene algunas cositas de el handball, que ahí las vamos a adelantar cuando pasemos a la zona del arquero. También es importante destacar que hay 2 zonas de tiro penal. Está la zona del tiro de 6 y de 8 y de 10 metros, ¿sí? Y eso va dependiendo de la gravedad de la falta que va a ir transcurriendo durante el partido, ¿ya? Por otra parte ahí, comentar de que ustedes pueden ver que estos 4 jugadores tienen una línea negra, que eso se refiere a la antiparra o la antifaz que ocupan todos los jugadores. Y se pueden dar cuenta que los guardametas o los arqueros no lo tienen. Son los únicos jugadores dentro del campo de juego que no tienen discapacidad visual. Los 4 restantes sí lo tienen. Y como ya explicamos, tienen que ser jugadores clasificación B1, ¿ya? Los entrenadores solamente se deben mantener en la zona delimitada y los guías o facilitadores siempre deben ubicarse detrás del arco rival, del arco que estamos atacando, ¿ya? No sé si tienes ahí alguna consulta, algún comentario, Daniel. También ahí aprovechar de decir que la superficie de juego, la más común, es pasto sintético, pero si bien también se juega de manera indoor, también puede ser en carpeta o en cemento, que es la superficie que ocupó Brasil en su última Liga Nacional y es la que también nosotros estamos utilizando actualmente para los entrenamientos de la selección. Sí, por ejemplo, con un video que vi delante, las zonas laterales, el jugador puede golpear la pelota contra una especie de pared que hay, y en las zonas de Sí, atrás está liberado, ¿o no? así es. Las voy a mostrar a continuación, ¿ya?
déjame avanzar en la presentación, a las vallas laterales, que es justo lo que tú estás señalando, ¿ya? En el fútbol convencional está el saque de banda, en el fútbol ciego no existe, ¿ya? Porque el campo está cerrado en las zonas laterales por las vallas laterales, ¿sí? Y tienen una inclinación de 1 a... Tienen una altura, ¿cierto? De 1 a 1,20 m de altura y una inclinación mayor a no más de 10 grados hacia el exterior, ¿ya? Están de manera, ¿cierto?, perpendicular hacia el suelo. Y eso ayuda, Daniel, a que el balón golpee, ¿cierto?, en la valla, lo puedan escuchar los jugadores, se puedan orientar. También es un factor muy táctico, ¿sí?, determinante para algún contraataque o alguna jugada preparada que podamos desarrollar. Y como se puede ver en la imagen, también sirve para la orientación espacial de los jugadores y también para cuando se genera esta situación, que es muy común, que es el duelo 1 contra 1. ¿Sí? Son Acá hay cariñosos otra imagen. los futbolistas. Sí, acá hay otra imagen, como puedes ver, que este es un partido de Rusia contra España, y ahí también están los jugadores para el duelo, para la orientación, y la imagen que está más abajo, hay países, hay clubes que también se permite que puedan ocupar estas vallas inflables, ¿ya? También está esa opción, cuando además tienen estos campos más abiertos o de pasto natural y a lo mejor quieren hacer un evento rápido, una liga, y se permite también el uso de estas vallas inflables. Si bien hoy no las tenemos en Chile, pero la Federación Nacional, que es FENADIVI, se ganó un fondo y tendríamos para los entrenamientos de la selección la valla convencional, que es la primera que vimos, y la valla inflable, que nos va a permitir el día de mañana quizás hacer exhibiciones o hacer concentrados en regiones que nos puedan, ¿cierto?, adaptar el lugar, y con estas vallas inflables podamos desarrollar los partidos o los entrenamientos de buena manera. No sé si las conocías. No, la verdad no. Quizás uno ha visto eso en las canchas que hacen de tacataca humano Uh-huh. o estas cosas, pero son completas, no son como por un lado y por el otro. Te iba a preguntar, el campo de juego, de cierta manera, obligatorio para las competencias mundiales o para panamericanas, por ejemplo, ¿cuál es la superficie reglamentaria? ¿Y Pasto qué zapatillas sintético. se utilizan también? Pasto sintético. Ya. Y ahí Sí, se esa es usan las zapatillas que son para pasto sintético, que no son toperoles como en el fútbol. Sí, eso está normado. No se utilizan los zapatos con estoperoles. Perfecto. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con un tema de la integridad física de los jugadores, porque si ya los jugadores que no tienen discapacidad del fútbol convencional, aún así hay roces ciertos naturales del juego, más con estos atletas, deportistas con situación de discapacidad visual, se busca, porque hay mucho más roce, hay mucho más trauma, sobre todo cabezazo, se busca que haya la menor cierta cantidad de lesiones durante el juego. Por ejemplo, la imagen que yo te dije que eran cariñosos en la marca, Uh-huh. se da mucho esa situación de que choquen cara a cara, como muy pegaditos, quizá en otros sectores del campo igual. Sí, pero acá vamos a ir ya a la primera, a la falta más común, y qué bueno que lo menciona. Cuando un jugador va a marcar a otro que lleva el balón, debe decir siempre la palabra voy. ¿Ya? La palabra voy es universal, y eso alerta al jugador que lleva el balón de que obviamente lo van a ir a marcar, y eso evita los choques, ¿ya? Los choques de cabeza, como estás viendo en la imagen. Y hace poco tuvimos una capacitación con un árbitro IPSA, y se está viendo que para el próximo reglamento, que debería regir 2022,
el jugador que lleva el balón, por lo menos una vez, también debería decir la palabra voy, ¿ya? Como te decía, la palabra voy es universal. Incluso si jugásemos Chile contra Australia, ellos que hablan lengua inglesa, igual el voy se mantiene, no es el go, es el voy en todo momento, ¿ya? Y con eso se evita, como te decía, estos roces, choques, independiente de decirlo, igual se producen, ¿ya? Porque cuando pasemos al tema del arquero, ahí vas a entender que como todo deporte, también tiene sus mañas, por así decirlo, ¿ya? Tiene su estrategia y que se trabajan, obviamente, en los entrenamientos para que los jugadores puedan escuchar mucho más el balón y puedan evitar, ¿cierto?, a los defensas que lo quieran quitar. Genial. Vamos al balón que recién lo estábamos mencionando. Y este balón, dentro de las adaptaciones que tiene, es un balón sonoro, ¿sí? Que de hecho lo tengo acá. Me avisa si se ve o si se escucha, Las dos. ¿sí? Bueno, este balón que está en imagen en el lado izquierdo es el mismo que yo tengo aquí en mis manos. Es un balón, ¿cierto?, que está aprobado por la IPSA y que dice que es para los jugadores B1. ¿Ya? Este es un balón marca Handy Life. Y el otro también más común es el Yadra. Y también el que se ocupa, que tenemos nosotros acá en Chile, es un balón un poquito más pequeñito, que es el que se ocupa en Brasil. Y el balón, la gracia es que cuando rueda, emite un sonido, porque el balón tiene cascabeles en su interior. Entonces cuando rueda, yo lo voy a hacer sonar ahora, el jugador se va orientando para la conducción, para una buena recepción, un buen control y para también patear, ¿ya? Ahí en la segunda imagen, la más grande, hay un balón abierto y ahí la persona tiene de estos cascabeles en la mano, que son los que emiten el sonido. Y ahí aprovecho de decir que un pelotazo con estos balones muy distinto al convencional, porque si te llega a golpear directo con la zona donde está el cascabel, que aquí voy a buscar uno donde está marcado, acá, que se nota que está marcadito ahí, duele bastante, ¿ya? Y estos balones es importante que sean de buena calidad, como el que estamos mostrando, porque con el uso, los balones al rebotar, ¿cierto?, en un palo del arco o en las vallas, a veces se van pegando los cascabeles y eso va haciendo de que el balón vaya perdiendo su utilidad, que es emitir el sonido. O sea, va perdiendo capacidad de emitir el sonido fundamental para el jugador, para su orientación y para su conducción. No sé si hay dudas ahí o alguna consulta. El valor que tiene el balón en Chile, uno de los mejorcitos, que puede ser ese que mostraste, por ejemplo. Sí, este balón debe estar entre los 40 y 50 mil pesos. Y de estos balones acá, comprarlos en Chile no hay. Como te comentaba antes, en Braille Chile, en la página hay balones sonoros, pero no tienen la misma cantidad de cascabeles, tampoco es la misma calidad. Así que mayormente los proveedores aquí en Sudamérica son Brasil y Colombia. Ya, genial. ¿Sí? Avancemos. Dentro del equipamiento, podríamos decir de que es el camiseta, short, las medias, las canilleras, pero lo que hace distinto a esta disciplina, a este deporte paralímpico, es que a lo mejor el tema del fair play es mucho más palpable, visible. Ahí pueden ver en imagen a Emiliano Ríos, es el jugador más experimentado de la selección. Él ha participado en Copas América, Juegos para Panamericanos, diferentes Copa Tango, amistosos internacionales,
Y esta es una foto de la última exhibición que hicimos en un colegio que nos invitó por el mes de la inclusión y de la discapacidad. Y independiente, como yo te decía al inicio, que todos deben ser jugadores B1, hay jugadores B1 que pueden a lo mejor distinguir, que a lo mejor ven luces, ¿ya? Pero no formas, o otros que ven solamente de un solo color, pero independiente de eso, se busca el fair play y todos los jugadores primero se colocan estos parches oculares que estoy mostrando, ¿ya? Y que también protege. Y después de eso va esta antiparra, que es la misma que estaban ustedes viendo en la imagen que está a la derecha. Esta es la antiparra de partido y oficial de entrenamiento y prácticamente es muy flexible, ¿ya? Rodea, ¿cierto?, toda la zona de los ojos. También tiene aquí una parte que refuerza la zona de la nariz, ¿ya? Y tiene una parte atrás que se va ajustando dependiendo las características del jugador. Importante así un detalle, que si pueden darse cuenta, la parte lateral siempre tiene que estar sobre la oreja y no tapando la oreja, porque los ojos de los jugadores son su oído, o sea, eso es fundamental. De hecho, nosotros no es que tengamos prohibido, pero durante el periodo de pandemia más dura, que todo se hacía a través de estas plataformas y teníamos que entrenar por Zoom y muchos de nuestros jugadores estaban con teletrabajo, le prohibimos el uso de audífonos, porque al fin y al cabo tenemos que ir cuidando, ¿cierto?, el sentido auditivo, y nosotros hemos tenido la suerte de estar en conversaciones con el cuerpo técnico brasileño y ellos todos los años por lo menos le hacen un test auditivo a todos los jugadores y van viendo si es que van manteniendo o van perdiendo este rango auditivo. Y también es importante porque si pones a un jugador en la valla contraria, donde tú estás dando indicaciones y sabes que está perdiendo, ¿cierto?, un rango auditivo, tienes que modificar y tratar de ponerlo cerca de la valla donde tú estás ubicado para que escuche bien tus indicaciones. ¿Dudas, consultas? No, la verdad ahí estaba pensando sobre claro, acá los ciegos, la forma de prepararse o de tener los cuidados tienen que ver mucho con lo que es su sentido auditivo y la capacidad que tienen. Yo particularmente tengo una prima que es ciega. Si bien no hace deporte, desarrollan otro tipo de habilidades. Por ejemplo, ella es masajista. Entonces, los sentidos del tacto, también del olfato, pero sobre todo de la audición, son impresionantes lo que tienen estas personas. Por ejemplo, estábamos en una mesa de comida y de repente ella contestaba lo que estaban hablando las personas en la cocina y era la única que sabía lo que estaban conversando. Entonces, claro, a la vez de desarrollar esa capacidad, claro, acá tienen que cuidarla y contextualizarla, me imagino, al deporte también. Sí, sin duda, sin duda. Ya, acá vamos a lo que te comentaba hace poquito, que igual lo quisimos abordar con Felipe, que es el área del arquero, del guardameta. Y aquí tiene algunas cositas, como te decía, este deporte tiene adaptaciones del futsal y también del handball. ¿En qué sentido? Primero, acá como dice la descripción, esto está sacado textual del reglamento de IPSA, es que a una distancia de 1 metro, desde la parte exterior de los postes, ¿ya? Se toma 1 metro y después 2 metros de ancho, ¿sí?, hacia adentro del campo de juego. Esa es el área del arquero, ¿sí? Y el arquero no puede salir de esa área, ¿sí? No puede salir en ningún momento de esa área. O sea, si sale ya es falta y penal directo, ¿ya? Y como te decía también, el arquero tiene que ser un buen lector del juego,
tiene que saber, ¿cierto?, cuándo hay que hacer una salida rápida, cuándo hay que hacer una salida corta, cuándo hay que manejar bien los tiempos. Y en ese sentido, el arquero es fundamental cuando tú inicias tu ataque, ¿sí? Y acá también es importante de que se dan muchos choques con el arquero, ¿sí? Porque él, si no habla y orienta a los defensas, se va a dar mucho choque cerca de su área, ¿ya? El arquero es importante que guíe cuando el equipo rival nos está atacando y él pueda guiar a nuestros defensas cuántos atacantes vienen, a cuánta distancia, si vienen por el pasillo derecho, pasillo central, pasillo izquierdo, ¿ya? Y por otra parte, lo que yo te decía de entre comillas las mañas, es que el arquero tiene que hablar tan fuerte, por así decirlo, para que el delantero rival no escuche al guía o al llamador del equipo que nos quiere hacer el gol. Ya, como se puede ver en la imagen acá, no sé si se ve el puntero, está la llamadora del equipo azul o negro, y el arquero tiene que estar gritando para que no lo escuche, o sea, que no le diga en qué parte está el arco o a qué distancia o en qué zona tiene que efectuar el remate, ¿ya? Así que importante también, eso es lo que hicimos destacar, que el área del guardameta es importante que siempre esté considerada, porque él tiene que jugar en eso. ¿Ah? Ahí marca la diferencia, él en estos 2 metros marca la diferencia. No sé si quedó claro ahí, Daniel, o avanzamos. Sí, yo veía algunas veces que la llamadora utilizaba palos para golpear en los postes, o eso solo en la instancia del penal. Sí, solamente la instancia del penal. Solamente la Ah, instancia ya. del penal. Lo que hace mucho el llamador, en el caso de nosotros, que es Christopher, que él se va moviendo en relación de cómo viene el jugador. O sea, si el jugador de nosotros viene conduciendo por callejón derecho, él se ubica en el primer palo para que efectúe un remate cruzado, ¿ya? Entonces, la movilidad que debe tener él es muy importante y ahí el guía o el facilitador va determinando si es que remata a los 4 metros, a los 6, a los 8, cuántos rivales le quedan por eludir. Eso lo va determinando y cada jugador tiene, ¿cierto?, una forma específica de cómo quiere que el llamador le vaya indicando cuándo efectuar el remate. No todos tienen la misma forma, ¿sí? Hay jugadores que les gusta más que tú le indiques a cuántos metros está y hay otros que más que nada quiere que le indiques cuántos jugadores tiene al frente o tiene que eludir para terminar la jugada. Lo que me llama también la atención de la imagen es que los porteros usan guantes. La Sí, pelota es hay algunos demasiado que dura, usan parece, y otros para... que no. Ah, ya. Sí, eso a gusto de los guardametas. Hay algunos que no ocupan guantes, ¿sí? Y por ejemplo, no, eso ya es tema de gusto del entrenador, lo digo porque, por ejemplo, en el futsal los guardametas no utilizan guantes por un tema de, me imagino que es la tomada del balón, y, esencialmente creo que debe ir por ahí. Sí, sí, en el tema de reglamentariamente no está normado, por lo tanto puede tener o no ocupar los guantes el guardameta. No está estipulado en el reglamento. Ya, perfecto. Bueno, y para finalizar, como este es el puntapié, ¿cierto?, a este taller que ustedes van a comenzar, con Felipe les traemos esta propuesta, que es también como a nosotros nos ayudó. Primero, empaparse de lo que es trabajar con personas en situación de discapacidad, y para eso les recomendamos este libro que es Actividades Físicas y Deportes Adaptados para Personas con Discapacidad.
aparecen la mayoría de los deportes adaptados y paralímpicos y aparece específicamente el fútbol ciego. También la IPSA en la página tiene un manual de un entrenamiento básico, es una guía de iniciación, y ya si quieren un poco más avanzado, tienen este Fundamentos del Fútbol Sala para ciegos, que también es una buena guía. También hay mucho material audiovisual, nosotros también compartimos entrenamiento, somos un cuerpo técnico que, a diferencia de otros, creo yo, que no ocultamos o tenemos miedo a mostrar lo que hacemos. Y eso es lo que un poco Felipe ahora nos va a mostrar, que tiene que ver mucho con los tipos de ejercicio, el método, la metodología, ¿cierto? Y qué es lo que nosotros estamos desarrollando hoy día como selección, ¿ya? Así que eso que era como los aspectos básicos, formales del deporte, y espero que haya sido agradable para ustedes. Sí, la verdad creo que, bueno, por lo menos para mí, creo que me va a ser muy útil lo último que mostraste también, que es lo que tiene relación para cómo empezamos este taller, con qué material, con qué formas, conceptos, etcétera. Así que agradecido de lo que nos presentaste, David. Ahora, nos gustaría también saber un poco cuál es el equipo de trabajo que tiene la selección y cuáles son sus metodologías, sus métodos de entrenamiento que tienen para poder desarrollar esta actividad. Bueno, yo voy a mencionar un poco quiénes hoy día componen el staff nacional. Está Christopher Urrea, que es el guía o el facilitador, y él además es de profesión kinesiólogo. Hasta hace muy poquito estuvo Javier Cornejo, que él era asistente en el área de lo que es la preparación física, que si bien bajo nuestra metodología, la figura del preparador físico no existe o no la abordamos. Ahí Felipe lo va a profundizar. Está Felipe, que es nuestro metodólogo y el segundo entrenador, y estoy yo, que soy el primer entrenador, y de parte del Comité Paralímpico, que es quien nos rige a nosotros. Tenemos todo lo que es la ciencia del deporte, contamos con los diferentes profesionales, psicólogos, nutricionistas, el área médica, kinesiólogos también, ¿ah? Pero eso es básicamente lo que compone, ¿cierto?, este staff nacional. Y también está ya después en lo que es la parte más administrativa, está la federación, y ahí tenemos un director deportivo, una presidenta, pero son más aspectos que ven ellos desde la parte de la Liga Nacional, que si bien nosotros como selección no nos metemos mucho, pero siempre estamos ahí colaborando y es por así decirlo, el semillero que nosotros vamos viendo para quienes van a componer la selección nacional, que hoy ya hemos efectuado el día de ayer, anteayer, la nómina de los jugadores, de 14 jugadores que van a estar en el mes de diciembre y enero entrenando con nosotros, que estamos preparando 2 competencias para el 2022. En el mes de octubre tenemos la Copa América, que va a ser en Argentina, en Buenos Aires, y después tenemos los Juegos Panamericanos Juveniles en Bogotá, y ahí son jugadores sub-18, si no me equivoco, Felipe, ahí corrígeme. Sub-20. Sub-20, así que ojalá que cuando ustedes inicien el taller, nosotros podamos ir a visitarlos, a capacitar a los entrenadores, si sea la instancia, y quién sabe si es que aparece ahí algún talento que pueda representar a la región de ustedes y pueda estar con nosotros en la selección nacional en estas 2 competencias que son muy importantes, sobre todo la Copa América, porque nos dan 4 cupos al Mundial, que son el 2023 en Inglaterra, en Birmingham, pero lo que apostamos nosotros, que somos locales, que van a ser los Juegos de Santiago 2023 acá, así que
yo creo que es una muy buena instancia el taller que ustedes van a empezar a desarrollar, porque de ahí pueden salir futuros seleccionados para esta disciplina. Interesante todas las competencias que nombraste, David. Creo que son posibilidades que se ven poco, por lo menos en nuestra región, para personas que tienen, digamos, algún tipo de discapacidad. Felipe, cuéntanos un poquito sobre lo que es la metodología del trabajo en la selección. Sí, bueno, gracias. En referencia al tema más metodológico, bueno, con David, que tenemos una formación similar en el área académica, decidimos tratar de implementar de la mejor forma posible, entendiendo el contexto que es no profesional, la periodización táctica, adaptada al contexto y al fútbol ciego. Bajo esta idea, una de las cosas más importantes a desarrollar inicialmente tiene que ver con la consolidación de un modelo de juego. Modelo de juego entendido como unas ideas comunes que se representan en el campo de forma regular. Ahora bien, en el fútbol más tradicional, estas ideas comunes muchas veces están bastante apoyadas por ideas visuales. Por ejemplo, tener una referencia de dibujo, de esquemas geométricos, de sistemas, que después se complementan con otras cosas. Obviamente aquí el principal problema fue, o el principal desafío más bien dicho, fue intentar lograr este mismo esquema de situaciones asociadas por los jugadores, pero que tengan una implementación no visual, o sea, principalmente estímulos auditivos, pero también táctiles. Entonces ahí es donde empezó a ver la forma más efectiva de realizarlo. Se ha profundizado en un lenguaje común para el equipo, que es propio solamente de nuestro equipo y que nos permite, por ejemplo, con una simple palabra, dar alguna idea para que el jugador tenga una noción de lo que está sucediendo que quizás él no puede entender. Por ejemplo, si nosotros sabemos como entrenadores que en la parte derecha, al fondo de la cancha, hay un jugador libre, para no decirle al fondo a la derecha, sino que utilizamos un cierto nombre, por ejemplo el número 2. El número 2 te indica eso y el jugador cuando escucha el 2 sabrá que allá tiene una opción de pase en el caso que él pueda efectuarlo. Y de esa forma se va transmitiendo cierta información entre entrenadores, guías y arqueros a los jugadores de campo que no pueden ver. Eso es una de las partes más importantes de lograr. Para esto también dentro de la sesión de entrenamiento hay una potenciación constante de sus capacidades de percepción, en el sentido de también entrenar la idea de auditiva, también entrenar estos diferentes conceptos para que pasen a ser paulatinamente automatismo y que si le dicen 2 al jugador no tenga que pensar que es 2, sino que automáticamente sepa que tiene esa opción y que la juegue cuando él lo necesita. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, personalmente ha sido un tema de bastante reflexión y de aprendizaje, porque hemos tenido que llevar cosas que normalmente utilizábamos en el fútbol, en el futsal más tradicional, y llevarlo a un esquema súper específico como el fútbol ciego, que si bien comparte la misma naturaleza de los otros deportes, se expresa de una forma muy particular, pero muy interesante para lograr tratar de hacer un trabajo lo más serio posible. Genial. ¿Y cómo han visto el avance, los frutos con, digamos, la periodización táctica? ¿La emplearon desde un inicio o surgió luego en algún momento cuando se hicieron más conocedores de la metodología y todo lo que nos hablaste, Felipe? Porque me imagino que para usted igual ha sido un proceso entrar a lo que es el fútbol ciego y de repente encontrar la mejor metodología no se encuentra iniciando, se encuentra de repente en el proceso. O sea, personalmente puedo decir que siempre el trabajo, antes de que estuviera yo o desde que estoy yo, siempre ha tenido un enfoque sistémico. O sea, claramente siempre entendiendo que el juego se desarrolla como un todo y no puede ser trabajado aislando las partes de quizás de una forma más tradicional. Ahora, quizás después de mi llegada, y fue principalmente lo que David me solicitó para complementar en su cuerpo técnico, es el tema de que tengo una mayor expertise en la metodología, ya que he tenido la oportunidad de estudiar con los mayores referentes de ella y quizás he aportado desde ese punto de vista con elementos un poco más específicos, pero dentro de eso siempre se ha trabajado de una forma sistémica, siempre entendiendo que el desarrollo del jugar
se hace jugando, no se hace trabajando las cosas por separadas, por más que hayan cierto espacio, ciertos momentos de las sesiones en las cuales esas partes pueden ser importantes. No sé, David, si quieres complementar ese tema. Sí, ahí me gustaría complementar porque el contexto cuando iniciamos este proceso, como te decía, agosto del año pasado, y lo primero que nos dijeron de que los entrenamientos eran todos online. Entonces, partiendo de esa base, nosotros partimos, primera semana de agosto, nos presentamos con los jugadores, todo, y a entrenar por Zoom, que ya fue un desafío. Ustedes dirán, personas ciegas entrenando por Zoom, sí, y bueno, ahí en el Instagram que manejan ellos, que es Fútbol Ciego Chile, hay algunos clips de los entrenamientos, y solamente en el mes de diciembre alcanzamos a hacer 1 o 2 entrenamientos presencial, no más, ¿sí? Y ya con la llegada de Felipe, bueno, después vino febrero, sí pudimos entrenar, marzo también, pero ya abril de nuevo se nos vino la pandemia, la cuarentena, pero sí ahí hacerte el alcance, Daniel, de que como dice Felipe, ya con lo que pudimos observar, los jugadores venían con una metodología, como dice Felipe, más tradicional o quizás que viene de los deportes individuales, que se trabaja todo por separado, ¿ya? Estaban acostumbrados a esta parte física y después, primero que estaban con el preparador físico, los dejaba cansados, listo, vamos al fútbol. Nosotros no lo vemos así, no lo trabajamos así. Y en el último tiempo ha sido una conversación con ellos porque se han tenido que ir adaptando a esta nueva forma. Ellos no, tenemos reuniones periódicas y han expresado, ¿cierto?, esto de que echan de menos los fierros, que echan de menos las barras, las pesas. Como dice Felipe, en algún momento van a estar, ¿no? Pero hoy, en base a todo, a esta forma, a esta idea que consideramos es la matriz de todo lo que hacemos. Así que ha sido un desafío, como él dice él, también para los mismos jugadores que se vayan adaptando a esta forma de trabajo. Genial. ¿Y la recepción que tuvieron por parte de ellos al día de hoy, cómo la podrías valorizar? ¿Cómo podrías destacarla? Mira, muy positiva, y si bien nosotros no nos gusta hablar mal de los colegas ni nada de eso, pero esto es palabra textual y sabemos que es así. Con Felipe, como él decía al inicio en la presentación, somos los primeros entrenadores de fútbol, ¿no?, especializados en fútbol, que estamos a cargo de la selección. Esta selección, como te decía, desde el 2007 que tiene competencia, que fue su primeros Juegos Panamericanos en Brasil. Después viene 2013, Copa América en Argentina, un 2015 amistoso en Uruguay, después vienen los Juegos de Toronto, la Copa América que se hizo aquí en 2017, que a lo mejor muy pocos saben que se hizo una Copa América de fútbol ciego acá en Chile, en Santiago específicamente, y tuvieron entrenadores que eran más que nada del atletismo. Los jugadores nos contaban que hacían entrenamiento de pista o que iban a subir el cerro. Por lo tanto, no eran especialistas en fútbol. Nosotros somos los primeros y hemos ido cambiando ciertos comportamientos, ciertos hábitos que ellos ya tenían adquiridos de procesos anteriores. Genial. Sí, me imagino que igual para ellos por ahí quizás hasta les parece más entretenido igual poder entrenar de una manera distinta o bien salir de los paradigmas pasados siempre va a costar, así que me imagino que igual es todo un desafío para ustedes lo que están realizando. Felipe, no sé si tienes algo más que contarnos, que mostrarnos. Sí, claro. Con David hemos preparado algunos pequeños videos. En realidad, después
les puedo pasar el enlace y pueden ver las sesiones completas, están todas disponibles en YouTube para la comunidad y la gente que quiera quizás conocer más el deporte. Pero hemos ¿Son videos de preparado ustedes? pequeños videos para ir mostrando un poco algunas cosas que hemos trabajado y que pueden ser súper interesantes para ustedes. Voy a pasar a compartir para que se vea. Sí, ojalá que no haya nadie de cuerpo técnico de Colombia, ni de Perú, ni de Sí, sí. México. Si no, Ese es un riesgo que estamos corriendo, sí, pero bueno, todo es ojalá que un no. poco. Esperemos. Bien, sí se está viendo perfecto. Entonces, aquí en este primer video vamos a ver una pequeña circulación de balón que tiene un carácter principal introductorio, en donde, mediante el lenguaje que utilizamos, vamos tratando de ir movilizando el balón y rotando el balón de una forma colectiva. Entonces, por ejemplo, en vez de decir balón a la derecha, vamos a usar una terminología especial. Entonces, ahí vamos a ir viendo en el mismo video. Vamos a colgar una jugada más. Entonces ahí podemos ver la formación que en su momento igual hablaba David, que normalmente tenemos un 1-3, que se puede desenvolver con un jugador más adelantado incluso, tratando de siempre trabajar en cada trabajo, por más que sea menos complejo como este, con menos jugadores o con menos oposición, pero siempre trabajando las ideas propias que queremos lograr implementar de buena forma. Bien. Les comparto ahora también otro aspecto que hemos ido tratando de trabajar con harta profundidad, que son algunos elementos de táctica fija. Dentro del fútbol ciego, estos momentos detenidos que se dan son súper valiosos porque te permiten poder trabajar a tu equipo con el orden determinado que quizás en el mismo juego no se da pocas veces. Entonces acá sabemos dónde están nuestros jugadores, ellos saben dónde están, saben qué espacios tienen. Entonces tratar de ser bien efectivo en la idea de táctica fija puede marcar la diferencia. De hecho, es cosa de ver un partido de fútbol ciego y vemos que muchos goles salen de esta jugada. ¿Esa cancha es de fútbol ciego o una cancha de... No, una cancha sintética de unos 30 por 50 aproximadamente, la cual estuvimos trabajando durante 2 meses. Si bien tiene vallas rejas, obviamente no son las vallas oficiales del deporte, pero es lo que teníamos en el momento más cercano a la realidad posible. Hoy en día ¿Y en qué estamos parte de entrenando en Santiago la está eso? dependencia de la Universidad del Pedagógico, de la UMCE, los cuales tienen Ah, unas instalaciones mucho más adecuadas porque las vallas están pegadas a las bandas y por ende de esa forma se simula bastante bien lo que es el uso de las vallas. Bueno, en este entrenamiento también destacamos que fue un día que necesitamos usar sparring, entonces vemos que esos jugadores defensivos son jugadores evidentes, solamente están ahí para simular lo que sería una defensa estándar porque estamos trabajando específicamente esos 3 o 4 jugadores que son los que normalmente vamos a utilizar en tal situación de saque de esquina. Vamos a dejar uno más. ¿Los cambios en el fútbol ciego son como en el futsal? Sí, pero se detiene el juego para que se pueda efectuar de buena forma, porque normalmente el árbitro es el que lo acerca o para que puedan salir de forma efectiva. ¿Son dos árbitros también? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos árbitros son por partido? A ver, está el árbitro de la mesa central, tienes un árbitro en cada zona, 2, y más el árbitro principal, 4. Ah, ok. Sí. Y aquí, bueno, es un ejercicio que hicimos de también trabajando un poco la idea de percepción de los jugadores para que se orienten a medida que escuchen el balón y puedan siempre desenvolverse a
a buena velocidad y a buenas ejecuciones. Entonces, al escuchar la caída, tenían que tratar de llegar lo antes posible, encontrar el balón y definir de buena forma, como podemos ver ahí. Que, claro, son ejercicios más individuales, pero que es súper importante mantener siempre todos los sentidos de los jugadores totalmente activos, porque la diferencia en el juego puede ser escuchar un poco más o un poco menos la pelota cuando da su bote. Y por ahí entrenar, por ejemplo, en las circunstancias, en ese contexto, donde me imagino que debe haber más ruido ambiente, igual favorece, ya que tienen que generar mayor atención en el balón. Claramente les obliga a estar un poco más atentos, los obliga a estar más concentrados. No sabría decir si favorece, porque muchas veces se necesita ese cierto silencio, pero también hay que adaptarse al contexto que te toque. No siempre vas a tener estadios totalmente silenciosos, a veces te puede tocar algo que no es lo más cómodo, o te puede tocar una competencia que esté al lado y que hagan un poco más de ruido del normal, y hay que saber adaptarse a las circunstancias que te toquen. En este tercer video vamos a ver unos trabajos de duelos. En el fútbol ciego también es de suma importancia el duelo, porque se da constantemente ese 1 versus 1, y jugadores muy hábiles muchas veces pueden ser muy desequilibrantes porque tienen una capacidad de eludir rivales en dribbling muy, muy fuerte, sobre todo los brasileños. Lo invito a cualquiera a ver un partido de ellos y vamos a ver cómo pasan la cancha en una conducción extremadamente agresiva. Entonces, estar siempre preparados, tanto para aprovechar esos duelos ofensivamente o defensivamente e impedirlos, es súper importante. También no sé si logran escuchar el voice que está constantemente diciéndose, lo que hablaba David del tema reglamentario, de informarle al jugador ofensivo que estás ahí en la marca. Sí, sí, se escucha. En este deporte, por ejemplo, las características físicas son tan importantes. Ejemplo, ahí vemos una persona que tiene evidente sobrepeso, y a la hora de jugar, ¿eso influye harto o no influye tanto? Por ejemplo, en el futsal quizá una persona con esas características es un buen pívot, o puede ser utilizado como pívot. Sí, es una pregunta relativamente compleja, en el sentido de que, bueno, siempre en cualquier deporte va a ser más importante cómo logras ser. La capacidad más importante en un deporte colectivo es la inteligencia. Si yo tengo quizá algún tema de problemas de peso, tendré que ser lo suficientemente inteligente para que eso no sea un impedimento tan grande, y quizás sacarle el provecho, quizás con el tema de la utilización del cuerpo que tengo para evitar, no sé, por ejemplo, que me superen. Obviamente hay ciertos esquemas corporales que son lo óptimo o relativamente óptimos, que tiene que ver con un estado más saludable. Obviamente, en ese sentido, el jugador que tú mencionas, Lionel, está en un proceso que por todo este tema de pandemia, él sufrió un tema de aumento de peso y está en un proceso tanto de trabajos especiales como también nutricionales para lograr estar mejor en esas condiciones. Ahora, lógicamente, lo más importante es siempre entendiendo que no todos son iguales de rápido, no todos son igual de fuertes, no todos son igual de altos o igual de lo que sea, que lo que tú tengas seas capaz de utilizarlo de la mejor forma, y eso es solamente con un tema de inteligencia. Por ende, el aspecto más importante a cualquier deporte colectivo, fútbol, futsal, fútbol ciego, fútbol playa y otros deportes que tengan esa característica, es la mente, es ser más inteligente que el rival. Claro, yo lo manifestaba por un tema que acá, obviamente, al no ver, cambia un montón de cosas y va todo netamente a lo que perciben a través de los sentidos que tienen habilitados, por decirlo así. Entonces, pensaba en mi cabeza que quizás no era tan importante el físico que tienen las personas, quizás sí para poder soportar la carga del partido, pero a la hora de algo estratégico, algo táctico.
Sí, Pensaba, quizás el deporte es súper exigente desde el punto de vista condicional. Tiene circunstancias muy parecidas a las que se viven en el futsal. De hecho, las rotaciones de jugadores duran relativamente similares porque el ida y el vuelta es bastante parecido. Por ende, un jugador que juegue 5 o 7 minutos ya debería estar normalmente saliendo a sustituirse para poder aguantar y que no pase literalmente a estar constantemente en sistemas energéticos lácticos. Por ende, es como bastante fuerte. De hecho, podemos ver ahí a Víctor conduciendo a una velocidad súper elevada y lo más probable es que si él perdiese el balón ahí en un juego normal, tendría que bajar a la misma velocidad y volver a atacar. Entonces, es un tema bastante desgastante. Sí, ahí complementar lo que decía Felipe también, que a diferencia a lo mejor del fútbol convencional, tanto el biotipo o cierto este esquema corporal y la edad, en el fútbol ciego no se da tanto. O sea, si uno ve los equipos de Colombia, Uruguay sobre todo, son casi todos como Lionel y basan su juego en la fuerza, en esto de chocar, ¿cierto? De ir fuerte al balón, con sistemas muy defensivos y que apelan más que nada al aspecto, ¿cierto?, más individual de un solo jugador. Y es una de las cosas que con Felipe lo hemos transmitido a los jugadores de que, a diferencia de otras selecciones, nosotros no queremos depender solamente de un Víctor Silva, de un Sebastián Vergara, de un Esteban Campos, que es el que lleva el balón en estos momentos, eh, que aquí el aspecto colectivo es lo primordial, lo esencial, ¿no? Así que si bien Lionel, como explicaba Felipe, están todos, ¿cierto?, en un proceso de reintegro, con Lorena Rivero, que es la nutricionista del Comité Paralímpico, va todo en la forma en que lo sepamos emplear. O sea, Lionel, sabemos que en algún momento nosotros lo vamos a necesitar en un momento determinado del juego y con las características que hoy presenta él, está dentro de este proceso de selección. Sí, bueno, para volver al tema del video, acá estamos viendo un trabajo donde estábamos dándole mucho énfasis al contexto de finalizaciones de jugada. Todos los balones partían de la zona del medio campo en un ataque 4 versus 3, dándole un poco de propensión a lo que hace el equipo ofensivo, que es el equipo azul. Y también trabajando con el mismo esquema que se mencionaba, con la idea del 1-3, que muchas veces se transforma en un 3-1, dependiendo cómo se estructure, o podría variar a 2-2. Y desde los entrenadores estamos constantemente dándoles cierta información a los jugadores para que sepan dónde están los espacios libres, qué podrían usar, qué no podrían usar, y de esa forma logren tomar sus interacciones de la mejor forma posible. Y el último que les voy a mostrar es ya un partido de entrenamiento ya como tal, donde ya teníamos equipo A contra equipo B, tratando de que sean súper competitivos ambos equipos y de esa forma ir probando o ir tratando de simular algunas cosas que no hemos podido tener como tal, como las competencias con pares internacionales. Ya debido al contexto pandemia y todo eso, eso está súper difícil de ejecutar, pero bueno, hemos tratado de mantener lo más competitivo posible con otros equipos de la región, de Santiago, o logrando hacer los partidos entre nosotros cuando las veces que podamos hacerlo de forma competitiva. nombraste equipos de Santiago. ¿Hay equipos de ciegos de fútbol 5 para ciegos en Santiago? Sí, en Santiago y que actualmente están confirmados para la Liga Nacional, que parte ahora en 2 semanas más. Está Club La Granja, que es de la comuna de La Granja. También hay un club que es Real Providencia. Hay otro club que es Alma Fénix. Está también, en su momento estuvo Lobos del Bosque, de la comuna del Bosque. También está Olimpia de Melipilla, que es uno de los equipos fuertes dentro de la disciplina. ¿Ya? En su momento también estuvo Club La Máquina.
Y tenemos a los Gladiadores, que son de la quinta región, que son de Quilpué, de Villa Alemana. Está Club Apolo, de Coquimbo. Se está federando Deportes Maule, de la región de Maule, específicamente de Talca. Y en la última nómina citamos 2 jugadores que son de la Manada, que son de la región de Los Ríos, específicamente de la Unión. Así que esperamos, y eso también, eso es importante comentar, cuando nosotros llegamos a tomar la selección, prácticamente eran 5 o 6 jugadores y eran todos de Santiago. Y hemos hecho entender tanto a los coordinadores del comité, a los directivos de la federación, de que primero tenemos que tener una liga competitiva, y lo otro es que tenemos que encontrar a los mejores de Chile. Y sabemos que hay muchos más jugadores, que hay más personas en situación de discapacidad visual, y ese también es el llamado, que si bien hoy tenemos en el proceso de selección a Damián Torres, que tiene 14 años, y es un muchacho con muchas cualidades, muchas características. Un diamante en bruto, por así decirlo. Sabemos que va a llegar muy bien a 2023. Esperamos que tengan una muy buena competición el próximo año en Colombia. Y eso también es gracias a que la familia, específicamente la mamá, se abrió a la opción de que él hiciera deporte. Y a lo mejor aprovechar esta instancia, como te decía, Daniel, de que ellos son un pilar fundamental. O sea, si las mismas familias no apoyan, no solamente depender de lo que es Teletón, a que se sumen, ¿cierto?, al desarrollo del deporte paralímpico y específicamente el fútbol, va a seguir siendo el fútbol ciego en desarrollo. Hoy el fútbol ciego es un deporte en desarrollo. No está todavía, no es un deporte tan fuerte como el goalball, que es quizás más conocido que practican las personas ciegas. Así que hoy de los 14, como te digo, que hemos citado, tenemos jugadores de distintas regiones y queremos seguir expandiendo ese universo de jugadores a todas las regiones de Chile. Genial, esperamos acá en Punta Arenas, en Magallanes, poder tener quizás a algún jugador que podamos proveer a la selección y obviamente a través del taller que vamos a impartir a partir de abril del próximo año acá en la Universidad de Magallanes, se cree el espacio y también se cree, ¿cómo decirlo? Así igual que el virus, contagiar a otras instituciones, a otras ciudades, a que puedan abrir y generar estos momentos que quizás en un momento pueden ser recreativos, pueden ser espacios de formación, de algo más social, que como esencia es algo social, pero también dar esa oportunidad que tienen las personas que juegan fútbol sin ninguna discapacidad, que es competir, que es poder tener aspiraciones dentro del deporte que van un poco más allá, ¿cierto?, de lo que es jugar solamente el deporte, sino incluso representar un país. Entonces, estoy muy agradecido de lo que nos han mostrado, de todo su profesionalismo. Allá Felipe yo ya lo conozco un poquito más, creo que es tremendo experto en lo que es la metodología y me imagino que es un desafío para ti, Felipe, lo que es trabajar con personas con esta discapacidad y de seguro ustedes lo van a hacer de manera tremenda. Como dice David, personas que salieron del fútbol a enseñar fútbol, creo que es necesario, como en muchos ámbitos de nuestro país, de repente no están las personas idóneas, pero sí están las personas que tienen mucha voluntad, y eso uno tiene que rescatarlo siempre. Acá, por ejemplo, por ahí yo voy a estar liderando este taller, pero tengo que aprender sobre lo que es el fútbol para ciegos, tengo que involucrarme en este mundo de lo que es lo inclusivo también, ¿cierto?, con este tipo de personas. Así que, David, Felipe, les agradezco un montón.
me gustaría que dejaran unas palabras finales y también invitando a las personas a participar de este taller que se va a abrir el 2022 acá de fútbol para ciegos. David o Felipe, cualquiera de los dos que pueda dar esas palabras Yo parto y finales. termino ahí. Bueno, yo primero agradecerle la invitación, un gusto estar con ustedes, un gusto poder tratar de compartir un poco lo que hemos vivido y ojalá les pueda servir de experiencia para que puedan tomar su taller el próximo año y ejecutarlo de muy buena manera, que estoy seguro que así será. También cuenten con nosotros para cualquier tipo de ayuda en cualquier aspecto o para cualquier tipo de actividad que quieran realizar. Felices de poder estar con la región de Magallanes y tratar de, como dijo David en su momento, que esto sea una selección nacional en todo el nombre, no solamente con las personas de Santiago, que quizás mucho tiempo se potenció más así, pero ahora ser totalmente representativos de Chile por completo. Y eso, un saludo a toda la comunidad y los felicito a todos por esta iniciativa de tener este taller nuevo de fútbol ciego. Sí, yo sumarme también a las palabras de agradecimiento, felicitarlos por apostar a esta disciplina poco conocida, pero sin duda que va a ser muy llamativa, muy enriquecedora. El fútbol, esto es fútbol, queramos o no es fútbol, y esa es la forma en que lo hemos afrontado con Felipe. Y como consejo para los monitores, todos los que van a estar a cargo del proyecto, que aunque cueste quizá al inicio, pero que a todos los jugadores que lleguen, que la discapacidad sea simplemente una palabra. Nosotros creo que uno de los pluses que hemos tenido es que a todos los jugadores, siempre respetando su condición, pero ellos para nosotros son jugadores de fútbol y los miramos así, los entrenamos así, los respetamos con todos los cuidados que tiene que tener, y como lo hemos hecho nosotros en nuestras experiencias previas en el fútbol formativo, profesional, igual. O sea, yo creo que ellos son los que más quieren demostrar de que pueden, y no me cabe la menor duda de que ustedes lo van a hacer muy bien. Como decía Felipe, estamos a disposición de lo que necesiten y nuevamente felicitarlos y esperamos pronto estar ahí y conocerlos como corresponde y poder aportar en lo que nosotros hemos ido aprendiendo día a día. No hay una receta para esto, no somos los dueños de la verdad ni nada por el estilo. Hemos hecho un trabajo en relación a nuestra capacidad, a nuestros conocimientos. Sin duda que cometemos errores todos los días, como todos los entrenadores, pero con una convicción clara de que este es el camino correcto y esperamos de que los resultados sean positivos en la Copa América y en lo que más apostamos, que son los Juegos de Santiago 2023. Bueno, David, Felipe, todo el éxito del mundo para los desafíos deportivos que se vienen, los desafíos personales que tienen ustedes y que obviamente sigan creciendo como los tremendos entrenadores y profesionales que son. Nos vemos pronto, esperamos el próximo año tenerlos a ustedes dos de manera presencial aquí y quién sabe en el futuro tener una visita de la selección de ciegos, como le gusta que le digan a las personas con esta discapacidad, ¿cierto? Tenerlos presentes aquí. Así que un gusto, nos vemos hasta una próxima ocasión. Muchas gracias también, nos despedimos de toda la audiencia de la universidad y de la región de Magallanes. Muchas gracias.